Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Island of Survival. ¿Qué onda, amigos y amigas? Qué bueno que andan por acá. Muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, chicos, ya les traigo este video que yo creo que muchos de ustedes se han de estar preguntando del nuevo explosivo. Algunos ya sabrán, algunos todavía no, pero para esto ya les traigo este contenido. Bueno, chicos, quiero decirles que acaban de agregar un nuevo explosivo que se llama Ciclonite. Es un nuevo explosivo muy, digamos, eficaz contra las estructuras de titanio, ya que el titanio fue agregado recientemente, pero lamentablemente quedó muy roto a la hora de querer raidear bases. Habían diseñado o creado una bomba especial que era una granada, pero yo la mera verdad no le veía una gran utilidad, entonces muchos utilizaban lo que era el C4, pero aún así era súper pesadísimo raidear una base así. Entonces, pues sí, era muy complicado. Entonces ahora que ya nos agregaron este nuevo explosivo, vamos a checar, ahorita vamos a hacer los experimentos para ver cuántos son los que se requieren para tumbar lo que son las puertas de titanio y lo que son las paredes de titanio. Así que vamos a ver más o menos este nuevo explosivo. De hecho, para que más o menos vayan haciendo sus cuentas, un ciclonite en polvo blanco requiere de 25 de polvo blanco, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver cuántos vamos a requerir para cada estructura. Así que bueno, chicos, vámonos al vídeo. Pues al grano, vamos a hacer las pruebas, ¿vale? Aquí estuve farmeando un buen, imagínense las horas de farmeo que me aventé ahí, pero bueno. Bueno, aquí ya tenemos las estructuras. Vamos a empezar con lo que es con la puerta. Bueno, aquí tengo lo que es la pared y la puerta. Vamos a comenzar con el daño a esta puerta de titanio. Y para esto aquí tengo ya los ciclonite. De hecho, les voy a poner aquí en unas letritas cuánto era lo que gastábamos antes en C4s, pero con un ciclonite. Vamos a ver el daño. Estamos hablando de que uno cuesta 25 de polvo blanco, ¿vale? Ya le echamos uno. Ok, es muy significativo el daño. Vamos a echarle 4, a ver si con esto la logramos tumbar. Si no es que ocupa 5, pero ahorita vamos a checar. A ver, 3, 4. Ojo, cayó con 4. Estamos hablando que son 100 de polvo blanco para una puerta. Acuérdense que el C4 gastábamos 13 y es un equivalente a 195 de polvo blanco. Señoras y señores, el ciclonite te va a ahorrar un montón de polvo blanco. Casi el 100% te va a ahorrar. O sea que cuando vengas a raidear y ya tengan titanio, mira, mejor espérate y a que encuentres este crafteo, ya que va a venir muy bien para ahorrarnos polvo blanco. Vámonos con la siguiente prueba, chicos, y ahora nos toca la pared de titanio. Y para esto, bueno, ya tenemos aquí algunos ciclonites. De hecho hice bastantes, hice 25. De hecho tengo más ahí en el cofre, pero bueno, vamos a probar con estos 25. Y le empezamos a dar el primer, la primer bomba aquí, o explosivo, no sé cómo le podemos denominar a este tipo de artefacto. Y veamos que sí le hace un daño bueno, ¿vale? Vamos a agregarle de a 5. 4, 5, ¿vale? A ver, de 5 en 5, a ver cómo va bajando. Y, ojo, vamos a acercar. Ojo, miren, casi la mitad. O sea, la mera verdad, muy bien. Y con esto ya serían 10 ciclonite, ¿vale? A ver, vamos a checar. Ojo, no, muy bien el daño, ¿eh? De 10 estamos hablando que son 250 de polvo blanco, chicos. Le vamos a agregar de a una. A ver, ahí, 12. Genial, le vamos a agarrar igual y son 13, igual que la pared de steel con C4s. No, 13 no. Bueno, le podemos echar C4s y jugar con las bombas, pero vamos a agregar puro ciclonite. Entonces quiere decir que con 14 ciclonites tumbarías una pared de titanio. O sea, más o menos hay que hacer una cuenta. Sinceramente viene muy bien. Son 350 de polvo blanco. No, pues genial, chicos. Qué ahorro tan significativo, ¿eh? Tenía la curiosidad de cuánto daño le hacía a las estructuras de steel. Así que vamos a empezar con la puerta. Una puerta pues ocupa 4 C4s. Estamos hablando que son 60 de polvo blanco. Miren, una nada más, ya le hizo gran daño. Entonces quiere decir que con un ciclonite e inclusive 2 C4s tumbarías esta puerta, ¿eh? O sea, genial, chicos. Te ahorrarías inclusive. Estamos hablando que serán 25. Son 30, 40, 55. Te ahorrarías 5 de polvo blanco para una puerta de steel. Porque puedes combinarlo, ciclonite con C4s, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, bueno, pues vamos a agregarle el otro ciclonito. Saben, con 2 cae. Pero son 50.
Bueno, no, pues aún así te conviene, ¿eh? Con 2 ciclonites te gastarías 50 en vez de 60 de C4. Entonces yo creo que el mejor explosivo ahora para raidear, pues en vez del C4 va a ser este, chicos. Porque si te das cuenta te vas a ahorrar hasta en las puertas. Porque una puerta de steel son 4 C4, estamos hablando que son 60. Y con 2 ciclonites te gastas 50, no, pues olvídate. Hay que enfocarse, chicos, en juntar este tipo de explosivos, ya que vas a ahorrarte más que si inclusive invirtieras en C4. O sea, genial, chicos. Bueno, ya enhorabuena, conocemos el daño de este material explosivo. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó este video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau, nos vemos en el próximo video. Chau.